Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana voy a hablar de, un clásico que tendría que ser clásico, que es Ve y pon a un centinela, Ghosted a Watchman, de Harper Lee. Este es considerado como la segunda parte de Matar a un ruiseñor, pero no es exactamente eso, como veremos. Harper Lee es una escritora muy famosa que ha ganado el Pulitzer, que es conocida por su libro Matar a un ruiseñor, que se publicó en 1961, y de hecho solamente había publicado este libro hasta 2015, cuando ya era una señora muy mayor, y en 2015 publicó este, de Ve y pon un centinela. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando publicó este libro en 2015 fue acusada de que simplemente lo publicó porque estaba mal económicamente y necesitaba publicarlo para tener dinero, porque durante muchísimos años, décadas, la gente le pedía que escribiese más, que escribiese otro libro, que publicase este libro, que en realidad es simplemente un borrador de Matar a un ruiseñor. O sea, este es el libro original que iba a publicar, pero cuando la editorial lo leyó le pidió que fuese una cosa distinta y decidió cambiar un poco la situación y el contexto y escribió Matar a un ruiseñor. ¿Cuál es el problema de este libro? Que es un borrador. Es un borrador y no lo ha trabajado más allá, y eso se nota. Por ejemplo, en el primer libro, por si no sabéis de qué va, Matar a un ruiseñor es un libro mítico. La película que lo adaptó hace muchas décadas también es una película mítica, porque ha creado uno de los personajes más icónicos de la ficción y de la lucha interracial, que es Atticus Finch, que es un abogado que en 1936, donde se sitúa la historia de Matar al ruiseñor, decide defender a un chico negro al que le falta un brazo y que ha sido acusado falsamente de violación por una chica blanca que además es de la white trash, ¿no? De la basura blanca o rednecks. Y nadie lo quiere defender y por lo tanto, Atticus Finch le toca defenderlo, pero porque le toca, no es que él elija defenderlo, pero simplemente no lo rechaza y decide defenderlo bien. Y además, otra de las figuras míticas del universo de Matar a un ruiseñor es Boo Radley, que sale en muchísimas series, libros, referencias a Boo Radley, que es el típico recluso del pueblo, que vive encerrado en su casa y que nadie lo ve, y al que todo el mundo tiene miedo, que hay un montón de historias sobre él, sobre cosas malas que ha hecho, los niños van a tirarle piedras y hacerle cosas a la casa, y que luego seguramente resulta ser una de las personas con mejor corazón, con más buen corazón del pueblo, porque en realidad todos son unos racistas. Bueno, porque este pueblo, no lo he dicho, pero está situado en Alabama, se llama Macomb, en 1936, o sea, es en la América profunda donde los negros son más maltratados, porque no son siquiera vistos en la mayoría de los casos como personas. Y el libro, tanto este como el otro, es narrado desde el punto de vista de la hija de Atticus Finch. En Matar a un ruiseñor solamente tiene 6 años, y entonces toda la trama es vista desde la inocencia de una niña de 6 años que no termina de entender lo que está a su alrededor, pero tú cuando lo lees sí que lo entiendes. Esta niña se llama Jean Louise y todo el mundo la conoce como Scout. No es una niña convencional, o sea, no es una niña que le guste llevar vestidos, ni le gusta comportarse como una niña, sino que quiere comportarse como su hermano mayor. Y de hecho es conocida como un chico casi, ¿no? Es como a las chicas que se comportan como chicos se los conoce como tomboys, y a ella se lo conoce como tal. Pero como es la hija de Atticus Finch, que es una de las familias de la aristocracia sureña, pues nadie le dice nada tampoco, porque pertenece a una buena familia. Este libro, que se publicó en 2015, Ve y pon a un centinela, transcurre 20 años después del primer libro, y por lo tanto la trama se sitúa en 1956. Y como he dicho, aunque no debe tomarse como una secuela del libro, ya que en realidad es el primer borrador que no se retocó nada,
como he dicho, y eso se nota muchísimo y creo que va en detrimento, porque lo que hace... Claro, el problema es que destruye los personajes tan icónicos que se habían construido con Matar a un Ruiseñor y que tan importantes han sido para para la población, sobre todo norteamericana. La figura de Atticus Finch y la defensa en la lucha racial ha sido siempre una figura muy importante, sobre todo de la película, y en cambio en este libro se destruye. A mí no me parece mal que Harper Lee decidiese publicar este libro porque necesitaba dinero para pagar sus tratamientos médicos. Lo que sí que me parece mal es que lo publicase tal cual, porque podría haber hecho una revisión y haber hecho que este libro fuese congruente con el primero y que no terminase destruyendo los personajes, porque aunque tú sepas, que no todo el mundo lo sabrá porque no lo pone en el libro, pero aunque tú sepas que es un borrador y que realmente los personajes luego se trabajaron más, y sobre todo Atticus Finch cambió muchísimo, también cambió mucho la criada que trabaja para los Finch, Calpurnia, que en realidad es ella quien cría a los hijos. Este libro en realidad, no sé, destruye totalmente las figuras, y no creo que hubiese costado nada que tuviese más coherencia. Coherencia con el primer libro y también coherencia interna, como veremos, porque realmente la figura de Jean-Louis acaba siendo muy incongruente, no solamente la suya, sino también la del resto de los personajes. Es cierto que las universidades en Estados Unidos, para ellos la publicación de este libro tiene un gran valor, porque permite estudiar Matar a un Ruiseñor y los cambios y la evolución que hubo de un libro al otro, pero a nivel literario, en el sentido de la publicación de los libros y de los fans y demás, creo que perjudica bastante. Pero bueno, como he dicho, este libro se sitúa también obviamente en el pueblo de Macomb, que es el típico pueblo de Alabama, como he dicho, en el que hay segregación racial y demás, y que la población está básicamente dividida en tres partes. Una parte son los negros, que además representan un porcentaje de la población muy alto, como el 75%, y que en el mejor de los casos son vistos como criados y que socialmente son como niños porque no están educados y que por lo tanto deben ser protegidos de ellos mismos y por eso no deben tener derechos civiles, o que si los tienen se les deben dar poco a poco porque claro, no están educados, que sería la visión que tiene Atticus Finch, y en el peor de los casos son vistos como poco más que animales, y lo que está claro que están vistos como infrahumanos. Eso no tiene nada de sentido, pero bueno, es como se ha visto durante mucho tiempo. Luego están los blancos de buena familia, como son la familia Finch, que es una familia de la aristocracia de Macomb, aunque cada vez está más arruinada, cada vez tiene menos dinero, pero bueno, se lo sigue viendo de esta forma. Y finalmente hay una tercera categoría que son los white trash, la basura blanca o rednecks, que son poco mejores que los negros, pero por lo menos se los considera personas porque son blancos. Como os he dicho, este libro está narrado también por Jean-Louis Finch, que lleva bastantes años sin vivir en Macomb porque está estudiando fuera y que solamente vuelve a Macomb 2 semanas de vacaciones en todo el año. Ella está estudiando en Nueva York la vida es muy distinta, en Nueva York no hay segregación racial, los negros se sientan en los mismos sitios que los blancos, y seguro que también hay racismo, pero no es ni de lejos lo que pasa en el sur. Además, en 1956 es cuando empiezan a haber todas las tensiones raciales de la década de los 50, que luego irán aumentando, y aparte de estas tensiones raciales de las que Jean-Louis se da cuenta cuando va allí, empieza a haber problemas con la relación con su padre, porque él lo recuerda como el adalid de la lucha racial, precisamente por el caso que se narra en Matar a un Ruiseñor, y hay flashbacks de la infancia de Jean-Louis en el que salen los personajes del primer libro.
Este libro representa la muerte de la inocencia de Jean-Louis por dos motivos principales. Una es la caída de su héroe, que es su padre, que es Atticus. Y en el segundo de los casos, porque se da cuenta, bueno, ella se define a ella misma como ciega de color y se da cuenta de que el mundo está dividido entre blancos y negros. Que ella ya lo sabía esto. Sí que es cierto que en el primer libro tampoco ella realmente ve igual a los blancos y a los negros, los trata igual y no ve por qué ella no puede ir a la iglesia a la que va su criada, que es negra, por qué no puede ir a la zona del pueblo donde residen los negros porque allí se lo pasa bien. Pero tampoco es tonta, sí que ve que solo ella y su hermano no ven esta distinción de color, pero sí que es consciente de ella. Por eso que en este libro, cuando dice que es ciega de color, yo pensaba que nadie más no veía esta diferencia. A ver, no es tonta. O sea, yo no creo que nadie que haya vivido en el sur los años 30, 40, 50, 60 no vea esta distinción entre negros y blancos. Esta es una de las incoherencias internas que veo en el libro, que se podrían haber arreglado simplemente con un repasillo. Pero bueno, es que claro, Harper Lee ya tenía su edad, pero que bueno, o sea, hay escritoras como Margaret Atwood, que es mi dios, que tiene una edad muy avanzada y sigue escribiendo libros y siguen siendo la hostia. ¿Qué pasa? O sea, una de las razones principales, aparte de que ya está empezando a haber la lucha por los derechos civiles, los negros empiezan a tener mayores libertades y los blancos ven esto como una amenaza porque los negros están como crecidos. Es decir, pues yo también soy una persona, porque por supuesto que lo son, y los del sur ven eso como una amenaza, sobre todo porque una mayor parte de su población es negra y lo superan en número, que por otro lado es culpa suya, ¿no? Porque son ellos que los han traído allí, que se pensaban que serían sus esclavos toda la vida. Bueno, pues quizás sí, ¿no? Hay gente que es así. La cosa es que están empezando a haber sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y una de estas sentencias acaba de salir y es la que precisamente declara inconstitucional la segregación de las escuelas entre negros y blancos y que por lo tanto los estados del sur están obligados a tener las escuelas sin esta separación racial. Además, ha empezado a nacer, bueno, ya tiene unos años, que es la NAACP, que es una asociación para los derechos políticos de los negros, que está formado principalmente por personas negras educadas, o sea, cuando digo educadas en el sentido de que tienen estudios universitarios y que por lo tanto son, bueno, que son abogados, que están situados en lugares de poder, y también hay gente blanca que quiere que la separación entre negros y blancos se acabe y que por lo tanto trabajan allí y que normalmente trabajan gratuitamente a favor de negros que se ven en una situación injusta e ilegal para cambiarlo. Claro, una de las cosas que revienta más a Atticus Finch y en general a todo el mundo del sur es que los cambios legislativos se estén dando porque llegan al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se cargue alguna enmienda de la Constitución o modifique la Constitución. Pero la realidad es que en Estados Unidos, tal y como funciona el sistema legislativo, es que si no se hubiese hecho así, no habría pasado nunca. Y ese es el motivo de que sea tan importante la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque en muchos aspectos es quien realmente tiene el poder de cambiar las cosas. Y gracias a que en ese momento tenía una composición a favor de los derechos civiles de las personas negras, pues pudieron haber muchos cambios en ese momento. El problema es que el sur ve estos cambios como una amenaza de su soberanía y una intrusión a su gobierno federal, precisamente porque viene del sistema judicial y no viene del Congreso. Pero yo creo que aunque viniese del Congreso de los Estados Unidos también habría sido un problema, porque al fin y al cabo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos también representa al resto a los estados del sur, porque en el Tribunal Supremo, en los Estados Unidos los cargos de jueces no funcionan por oposiciones como funcionan aquí en España y en Europa en general, sino que se votan.
O sea, que los cargos de jueces se votan y los de Tribunal Supremo los ponen los partidos. O sea que realmente son cargos elegidos y por lo tanto, en cierto sentido, es lo mismo que cambia una ley el Tribunal Supremo que lo cambie el Congreso. Sí que es cierto que los cargos en el Tribunal Supremo son vitalicios y en el Congreso van cambiando, pero que no es alguien que ha accedido por una oposición, sino que son cargos o políticos o elegidos por políticos y por lo tanto los han elegido, son paritarios a la composición del Congreso en el momento que se han elegido. ¿Qué pasa? Que en los estados del sur, a raíz de esto, han empezado a reunirse cada pueblo en consejos de ciudadanos, que son, en definitiva, consejos de blancos, que están maquinando a ver qué pueden hacer para que los negros no consigan sus libertades. ¿Qué pasa? Que Jean-Louis, cuando llega a su pueblo, pues está muy feliz porque ve a su padre, a su novio Han, que vive allí, que es un amigo de la infancia de su hermano, y está muy feliz hasta que el tercer día sigue a su padre y a su novio a este consejo de los ciudadanos y escucha las barbaridades que se dicen allí. Y entonces todo su mundo interior se quiebra porque no, sobre todo por su padre, porque nunca podría haber pensado que su padre pensase así. Claro, y además mientras está allí, es lo que digo, escucha barbaridades porque en ese consejo hay tanto miembros del Ku Klux Klan que expresan sus puras ideas de odio y racismo y de que las personas negras son animales y que Dios los ha hecho de colores distintos y que por lo tanto lo que Dios ha hecho distinto no se puede juntar. Y después está la visión de Atticus, que aunque tampoco es que la defienda demasiado, pero que luego cuando habla con Jean-Louis se la explica, que es una visión completamente paternalista y con prejuicios, y que precisamente lo que dice, y que Jean-Louis está de acuerdo, o sea, está de acuerdo en que la población negra no están preparados no están preparados para ejercer sus derechos, pero la visión de Atticus Finch es que precisamente como no están preparados para ejercer sus derechos no se les pueden dar y se los tiene que educar primero. La visión de Jean-Louis es de que si no le damos ahora los derechos nunca van a estar preparados para ejercerlos. O sea, tienen que tener la posibilidad de acceder a la educación y de tener los derechos para poder ejercerlos y entonces poder decidir por ellos mismos. Al fin y al cabo, los derechos políticos no los han tenido desde cero todo el mundo, sino que el sufragio universal de hombres y luego el sufragio universal de mujeres y hombres es algo que se ha conseguido con el tiempo y con la lucha. Está claro que si desde el principio, cuando el poder solamente lo tenía un grupo de personas, si desde el principio se hubiese pensado, es que esto del sufragio universal, ya quedémonos en los hombres, no se puede otorgar hasta que la población esté preparada, nunca se hubiese dado ese paso, y lo mismo sucede con la población negra, y esa es la visión de Jean-Louis, pero la visión de su padre y de los menos, o sea, no de los radicales, sino de la gente de bien y que no se considera racista, es esta precisamente, pero que sigue siendo racista, ¿no? Porque es una posición paternalista. Eso es como cuando nos dieron los derechos a las mujeres. Nunca se terminaría andando porque ¿quién tiene que decidir cuando un grupo de la población está preparado o no para tener derechos? Claro, quizás nunca se darían las condiciones para que ese grupo pudiese decidir darles estos derechos a esta parte de la población. Si tú no dejas crecer a alguien, nunca va a crecer. Y bueno, eso es el libro. Las discusiones filosóficas y políticas están muy bien porque te hacen pensar y te hacen, si no te has dado cuenta, te hacen reflexionar sobre los derechos civiles, sobre las situaciones. Pero, como os he dicho, tiene muchas incoherencias precisamente porque es un borrador y yo creo que pensar que es por un borrador, no por problemas de la escritora. Pero claro, si tú coges un borrador de hace 50 años y lo publicas tal cual, pues obviamente que va a tener problemas. Si es un borrador de un libro definitivo que escribiste después. Pero bueno,
eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, si no me seguís, seguidme y nos vemos la semana que viene.